principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad al tema que empezamos ayer. Y recuerdan que estuvimos diciendo que lo podíamos llamar en forma de pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? O podíamos llamarlo afirmativamente: la iglesia pasará por la gran tribulación. Amén. Empezamos ayer haciendo un ejercicio donde miramos los textos de las Escrituras, solo los leímos, relacionado con tribulación, donde encontrábamos la palabra tribulación. Leímos aproximadamente unos 17 textos, y con ese contexto general que nos daba la Biblia, pues podíamos inquirir en que la iglesia estaba puesta para tribulación, ¿sí? Estuvimos mirando algunos aspectos acerca de lo que dicen los hermanos, acerca de la venida secreta, y en el cual nos dimos cuenta por medio de las Escrituras que la venida no es secreta, sino es el día y la hora, ¿sí? Porque el día y la hora es secreta, pero cuando venga, todo ojo le verá. Vimos unos testimonios en las Escrituras acerca de la venida del Señor en las nubes. Vimos un ejemplo como el rayo sale de oriente a occidente, así será la venida del Señor, que todo ojo le verá. Entonces vamos a complementar este tema hoy con unos ítems. El día de ayer nosotros leímos un texto en Apocalipsis 7:14 y dijimos en la reunión de ayer que lo íbamos a continuar. Entonces vamos a empezar hoy en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Amén. Apocalipsis 7, versículo 9, y lo vamos a leer hasta el versículo 14, que fue el que leímos ayer, y desde ahí vamos a empezar a poder hilar el tema nuevamente, para concatenarlo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Aleluya. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, entonces, ¿cómo lo adoraron? Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Ustedes recuerdan? Una muchedumbre y una multitud de gente. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, de la megatilipsis, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, este texto lo utilizan los hermanos pretribulacionistas para decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque dice: estos son los que han salido, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a mirar unas cuantas escrituras más de este mismo texto, y vamos a mirar la palabra griega, qué es lo que significa, hermano. Amén. Entonces la palabra griega, el verbo es erkomai, ¿sí? ¿Qué significa venir, entrar, pasar, ir? Es más o menos los significados que tiene la palabra griega erkomai ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a leer dónde sucede la palabra erkomai en el Nuevo Testamento. Vamos a ir mismo a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Amén. Aunque la palabra griega ahí es erkomenoi, que es una declinación, pero la palabra verbo es erkomai. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 6, versículo 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. ¿Sí? Entonces la palabra ven, ahí es la palabra griega erkomai. Si leemos el mismo texto de la Biblia textual
Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, sal, es la palabra, es más bien la traducción, sal, porque teníamos allá al caballo allá y le dice, sal, empieza a correr. Entonces, vamos a leer el mismo texto, Apocalipsis 7:14, de otras versiones más. Vamos a ver qué nos dicen, el que leímos ahorita. Mire que lo que dice la Biblia Bober Cantera de 1957. Y le dije, Señor mío, tú lo sabes, el mismo Apocalipsis 7:14, y me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y lavaron sus vestiduras y las blanquearon con la sangre del Cordero. Aquí es diferente. No han salido, sino vienen. O sea que pasaron y vienen de ella, y al pasar por ella emblanquecieron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Vamos a leerlo de la Biblia, de la Dios habla hoy. Dice, tú lo sabes, Señor, yo le contesté, y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De la Biblia de las Américas, yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que vienen nuevamente. Y la Biblia de Jerusalén dice lo mismo, estos son los que vienen. Ahora, si pudiéramos leerlo, estos son los que han salido, hermano, para yo salir de esta casa, ¿qué tengo que hacer? Estar en ella. Si han salido es porque estuvieron en ella, hermano. Es sencillo, hermano. ¿Sí? O sea, no tiene base para decir que no pasaron porque antes de que comenzara salieron, no. Para yo salir de algún lugar, primero tuve que entrar en él, hermano. ¿Sí? Ese es el primer testimonio que vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a ver unos versos en las Escrituras donde muestra que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Tanto judíos como no judíos. La iglesia que hace parte de los gentiles, como los judíos que creen en el Señor. Vamos a ir a Daniel 11, verso 30 y 31. Vamos a leer bastantes textos como ayer, hermano. Amén. Daniel 11, versículo 31. Miren la visión que habla Daniel, los reyes del norte, los reyes del sur. Y llega el versículo 31 y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, o sea, las tropas de la bestia y del anticristo, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Ayer estuvimos hablando un poco acerca del continuo sacrificio. Y pondrán la abominación desoladora. El Señor Jesús habló de eso, y ayer hablamos de eso. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? Entonces llegará un momento en que el pueblo que conoce a su Dios, en medio de esa situación de la abominación desoladora, que quiten el continuo sacrificio, el pueblo de Dios se esforzará. ¿Sí me entiendes? 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Recuerden que estamos hablando cuando coloque la abominación desoladora, ¿cierto? Y recuerden que estuvimos hablando de tiempos y medio tiempo, 1260 días, 42 meses y 3 años y medio, que son sinónimos. Y por algunos días, ese algunos días son los 3 años y medio finales. Caerán a espada, a fuego y en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Ustedes recuerdan en las Escrituras, en el juicio a las naciones, cuando sean presentadas delante del Señor las naciones, y Él separará a los cabritos y a los corderos. Y los corderos van a entrar al reino, ¿sí? Como naciones. ¿Pero por qué? Porque les dijo, tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Entonces le van a responder las naciones, ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños. Ese es el pequeño socorro que vamos a recibir en esos momentos, que van a haber naciones que nos van a ayudar en medio de la persecución que va a empezar el anticristo. Amén. Listo.
también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Entonces también ¿para qué es la tribulación? Para ser depurados, para ser limpiados y para ser emblanquecidos. ¿Recuerda lo que leímos ayer? Que la tribulación, ¿qué producía? Paciencia. Hasta el tiempo determinado, porque aún hay plazo para eso. Daniel 7:9. Vamos a seguir en Daniel, leyendo algunos textos. Estamos viendo los textos que muestran que la iglesia, los santos, pasarán por esos momentos de persecución. Daniel 7, versículo 9 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Recuerda lo que significan los 10 cuernos, 10 gobiernos, 10 reyes que se van a levantar. Entonces, en el tiempo de esos 10 reyes, de los 10 gobiernos, dice los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21, mire qué es lo que dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿En qué momento? En el momento en que estén los 10 cuernos, en el momento que se levante un cuerno pequeño, en ese momento va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Hay un libro de la hermana Jessie Penn Lewis que precisamente se llama así, La guerra contra los santos, hermano. ¿En qué momento? En el momento que estén los 10 reyes, en el momento que se levante el cuerno pequeño, en ese momento va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, ¿sí? Y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Gloria así, porque no se va a quedar así, no van a quedar vencidos, ¿sí? Va a venir el Señor y le va a dar el reino a los santos del Altísimo. Verso 23. Dijo así: la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, lo que dice Apocalipsis, que la bestia abrió en su boca en blasfemias contra el Dios del cielo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué? Quebrantará. Esa es la gran tribulación, hermanos. La escritura es clara cuando habla acerca de eso. Y pensará en cambiar los tiempos, la ley, serán entregados en su mano hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 8:22, y terminemos los testigos de Daniel acerca de este tema. Está hablando del cuerno pequeño, del macho cabrío. Entonces vamos a leer el versículo 22. Dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, le sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ya sabemos que esto tenía que ver con el Magno, con Alejandro, cuando se levantó Seleuco, los 2 generales de Alejandro Magno. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Así va a ser el anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién más? Y al pueblo de los santos. Mire lo que Daniel es claro en relación cuando aparezca este ser. Mira lo que iba a hacer, ¿sí? Iba a hacer guerra contra los santos, iba a matar a los santos, ¿sí? Y saltemos entonces a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, donde vuelve a decir lo mismo Juan que dijo Daniel, que hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a sumar la palabra. Apocalipsis 13, versículo 7. Mire qué es lo que dice. Aquí está hablando en el contexto de las bestias, en el 13:1. Llegamos al 7 y dice:
y se le permitió. ¿Recuerda lo que hablamos ayer? Cuando el diablo se presentó ante Dios. Bueno, puedes hacerle eso, pero su vida me pertenece. O sea, se le dio autoridad, se le permitió hacer guerra contra los santos. Lo mismo que dijo Daniel, hermano, nada diferente. Hacer guerra contra los santos. ¿Será que los santos son solo judíos? No, santos son los que han creído en el Señor, tanto de judíos como gentiles, hermano, amén. Hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Saltemos a Apocalipsis 20, versículo 4. Y mire qué es lo que dicen las Escrituras acerca de si la iglesia va a estar en esos momentos de tribulación. Mire qué es lo que dice Apocalipsis 20, 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hermano, muy importante, presten atención. ¿Dónde se adquiere la facultad de juzgar? En la tierra. Sí, o sea, pasarán por la gran tribulación. Pero sobre los tronos los que se sienten es porque tuvieron facultad de juzgar. ¿Cuándo aprendieron eso? En la tierra. Aprendieron a juzgar todas las cosas en su entorno por el Espíritu. Aprendieron el gobierno del Espíritu sobre el alma. Aprendieron el gobierno del Espíritu sobre todas las cosas. Entonces, estas personas eran experimentadas en juzgar. Por eso, como son experimentadas en eso, y lo experimentaron y lo aprendieron, entonces el Señor los pone sobre tronos, porque ellos saben juzgar. Amén. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿A dónde fue esto? ¿Dónde fueron decapitados? Los que no habían adorado a la bestia y su imagen. Hermano, es claro. ¿Dónde los decapitaron? En el momento en que la bestia estaba reinando, erigió la imagen de la bestia y no la adoraron. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron sin cabeza. Es en ese momento, no es en otro, hermano. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo. Precioso. 1000 años, hermano. ¿Ven? Entonces, no adoraron a la bestia, y por no adorarla, pues había que estar ahí. En esos momentos, no la adoraron cuando ya estaba en pie la imagen de la bestia. O sea que solamente los judíos se sentarán en los tronos, no. Todo el que no adoró en la bestia en los tiempos de la gran tribulación. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vamos a retroceder un poco. Y lo mismo que acabó de decir Juan en el 20, lo va a decir de otra manera en el 15. Mire qué es lo que dice. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Cómo la alcanzaron? Negando su vida hasta la muerte. La bestia los pudo haber matado, pero no los venció, porque ellos murieron fue por causa del testimonio del Señor. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Y qué tenían? Arpas de Dios. O sea, que estaban alabando al Señor después de haber vencido en la tierra, al no dejarse colocar la marca y el número de la bestia, hermano. Amén. ¿Cuándo sucedió eso? En los 3 últimos años y medio, cuando el anticristo, el antimesías, rompe el pacto y empieza a levantarse contra todo el mundo y principalmente contra los cristianos. Ayer estuvimos hablando de algo. Dijimos que debíamos establecer una diferencia entre la ira de Dios para el mundo y la gran tribulación que iba a sufrir la iglesia. Estuvimos hablando de la diferencia que había entre la tribulación para el mundo, ¿sí? Recuerda que leímos un texto que es justo que Dios pague con tribulación a los que os atribulan, ¿cierto? Entonces está la tribulación y la ira para el mundo, y está la gran tribulación por la cual va a pasar la iglesia. Entonces, en esos momentos de la ira de Dios, donde están las trompetas, donde están las copas, los tazones de la ira, porque en la trompeta se empiezan los juicios y en las copas se consuma el juicio de Dios. ¿Qué va a pasar con los creyentes en esos momentos cuando la ira de Dios esté derramando sobre el mundo? Vamos a mirar qué va a suceder con los creyentes, que ya sucedió en la antigüedad, ¿sí?
Vamos a mirar. Entonces, ¿cómo nos guardará Dios en la ira para el mundo? Vamos a mirar. Ustedes saben que Egipto es una figura del mundo, ¿sí? Eso es una clara figura del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando Moisés en el tiempo de las plagas, ¿recuerdan? Empezó Dios a juzgar y a enviar su ira contra Egipto, que es, sí, las plagas, que es una referencia al final de los tiempos, cuando Dios va a derramar su ira contra el mundo. O sea, ya lo mostró de una manera, pero primeramente con Egipto, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí unos aspectos. Por ejemplo, tú haces una comparación entre las trompetas, las plagas, las trompetas y las copas de la ira con las plagas y tienen mucha similitud. Por ejemplo, la primer trompeta tiene granizo. La séptima plaga en Egipto también tiene granizo. La quinta trompeta, cuando la tocan, aparecen langostas. Pero la octava plaga en Egipto también aparecen langostas, ¿sí? La tercera copa dice que hiere los ríos y se vuelven sangre. La primer plaga también hizo que los ríos se volvieran sangre en Egipto. La primer copa produce úlceras. Y la sexta plaga también produjo úlceras. Hay una relación que no se puede negar, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos de una manera un poco más reducida el juicio de Dios que iba a ser sobre el mundo a los tiempos finales, cuando derrama su ira contra Egipto, ¿cierto? Y contra Faraón. Entonces, basándonos en eso, vamos a leer esto. Vamos a leer la quinta plaga, Éxodo 9:3. Y vamos a ver cómo Dios, en medio de la ira que va a descargar sobre el mundo, nos va a guardar. Porque yo creo que ese ha sido uno de los mayores problemas de los teólogos en decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque la Escritura dice, no estamos puestos para ira. Entonces ellos toman ese texto para decir, no pasaremos porque nosotros no vamos a participar de la ira. Hermano, pero es que nosotros no vamos a participar de la ira, así estemos ahí, hermano. Vamos a mirar. Éxodo 9, versículo 3, la quinta plaga, que es una peste. Entonces, Moisés le está diciendo a Faraón, he aquí la mano de Yahvé estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. ¿Sí? Versículo 4. Entonces, ¿qué iba a ser la peste, la plaga? Iba a acabar con los animales de Faraón. Pero ¿qué dice el versículo 4? Los judíos también tenían animales. Entonces, la plaga hubiera caído, también hubiera caído sobre los animales de los israelitas. Pero ¿qué dice el versículo 4? Y Yahvé hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Qué precioso, hermano, ¿cierto? Vamos a mirar otro testigo, ahí mismo en Éxodo 9:18, la séptima plaga del granizo. Hay muchas más para traer a consideración, pero solamente vamos a leer estas dos. 9:18 dice, otra vez se presenta Moisés a Faraón, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora, o sea, desde la fundación de Egipto hasta ese momento iba a hacer llover un granizo que nunca había caído en esa ciudad. Y saltemos al versículo 23 del 9. Y Moisés extendió su vara al cielo, y Yahvé hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Yahvé hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Verso 26, saltemos al 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hay, qué cosas tan extrañas, ¿cierto? Los milagros del Señor. Que aunque la ira está cayendo sobre el mundo, el Señor nos guardará a nosotros. Y nos queda más de decir, por ejemplo, cuando la penúltima, que es las tinieblas, todo Egipto estaba en tinieblas y la Escritura dice que Israel tenía luz. O sea, esa es la manera en que el Señor nos guardará a nosotros en medio de la ira que va a ser descargada sobre el mundo. Entonces, eso es lo que algunos hermanos no coinciden, que porque la iglesia no pasará por la gran tribulación porque no está puesto para ira, pero aunque se derrame la ira, el Señor nos va a guardar. Amén, hermano. Listo. Entonces, vamos a ver cómo es probada la paciencia de los santos, ¿sí? Vamos a mirar otro aspecto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Entonces, también utilizan este mismo texto para decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Sí, Apocalipsis 3:10.
porque el Señor nos va a quitar de la prueba que va a venir sobre el mundo. Vamos a leerlo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y esta palabra yo creo que los hermanos ya la han escuchado, la hipomené, ¿cierto? La paciencia. Yo también te guardaré de la obra que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces utilizan este verso para decir, no, vamos a ser guardados del momento de la hora que va a venir sobre el mundo. ¿Y cómo vamos a ser guardados? Dicen los hermanos, arrebatados, antes de la gran tribulación. Entonces vamos a mirar qué dicen las escrituras, ¿sí? Vamos a leer otro texto, Mateo 24, versículo 13. Y ahorita vamos a mirar que hay al menos mínimo 3 maneras en que Dios nos guarda de la hora de la prueba. ¿Sí? Mateo 24, versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, ¿de qué habla? De lo que estamos hablando nosotros, de la venida del Señor, de la destrucción, de los falsos profetas, del anticristo. Aquí persevere hasta el fin es la misma palabra, hipomené, paciencia y perseverar. ¿Sí? Mateo 10, 22. Atrasito, unos libros atrás. 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que hipomenea hasta el fin será salvo. Bueno, entonces vamos a mirar entonces cómo el Señor nos va a guardar. Vamos a leer otro último texto acerca de la hipomené, Apocalipsis 13, versículo 3, y luego miramos entonces mínimo unas 3 maneras que Dios nos guardará. Pueden haber más, otro hermano puede hablar de lo mismo y puede mostrar 5, 6, 7, 9, 10 maneras más de ser guardado. Apocalipsis 13, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas herida como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Esto lo leímos ayer, ¿de acuerdo? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Recuerda que hablamos? Los 3 últimos años y medio. ¿En qué contexto estamos hablando? En el contexto en que la bestia se va a levantar en los últimos 3 años y medio. Este es el contexto. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, lo que leímos en Daniel, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es muy importante que tengamos pendiente el versículo que acabamos de leer. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno es llevado en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Aquí qué? Está la hipomené de los santos. ¿En dónde está la hipomené de los santos, la paciencia? En plena persecución, hermano. ¿No estamos leyendo el contexto? Está hablando de una misma perícopa, ¿sí? En contexto del anticristo, en el contexto de la guerra contra los santos. ¿Dónde se prueba entonces la paciencia de los santos? La hipomené. En la gran tribulación, hermano, ¿sí? Allí está la paciencia de los santos. Entonces, ¿cómo es que Dios nos guardará? Según lo que leímos el versículo 3:10. Y yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Entonces, una manera de Dios guardarnos es la que acabamos de leer. Porque esa es la prueba que Dios trae sobre el mundo, ¿sí? ¿Y cómo nos guardará? Bueno, mientras esté cayendo granizo sobre el mundo, donde estemos nosotros no irá a caer. Esa es una manera. Otra manera del Señor guardarnos es llevándonos, pero en muerte. Antes de que empiece eso, el Señor lo levanta, porque su corazón no puede resistir esas cosas, porque esa es la manera, algunos de Dios guardarlo. Pero también hay otra manera, vamos a leerlo, Apocalipsis 12, versículo 3. Sí. Es donde vuelve Juan a profetizar en el capítulo 12, y vamos a leerlo hasta que lleguemos a un contexto donde habla acerca de eso. Apocalipsis 12, 13 dice, también apareció otra señal en el cielo, porque en el 12.1 me apareció una señal de una mujer vestida de sol.
He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, estamos leyendo muchas escrituras porque lo dijimos ayer. Es más seguro para nosotros leer las escrituras. 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué son 1260 días? 3 años y medio, 42 meses, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. En esos 3 años y medio, Dios va a sustentar a la mujer en el desierto. ¿Qué podemos ver nosotros? A la iglesia, Israel y los gentiles, creyentes, que donde estén, el Señor los va a sustentar. Ustedes recuerdan en los tiempos de Elías, cuando no había agua. ¿Por qué no había agua? Porque Elías dijo: vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Ay, ¿quién se cree? Se cree Dios. ¿Cómo así que por la palabra de él? Claro, porque Elías era uno con el Señor. Elías conocía la voluntad del Señor, entonces hablaba y se cumplía la voluntad del Señor. ¿Cuánto tiempo duró sin lluvia? 3 años y medio. 3 años y medio, casualmente, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, Dios sustentó a Elías por medio de cuervos, que le traían pan, que le traían carne, qué cosas. Una torta que le colocó un ángel, le trajo agua. Esa es la manera que Dios también nos va a guardar, hermano, en esos momentos, ¿cierto? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Esto no se ha dado todavía. Esto se va a dar en los últimos 3 años y medio. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Siempre vemos a Miguel enfrentado al dragón. Pero no prevalecieron y se halló lugar ya para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo es ese momento? Cuando empiecen los 3 últimos años y medio. ¿Sí? Porque recuerdan que el diablo fue expulsado de la presencia de Dios, ¿sí? Pero él quedó en los aires. Entonces después va a haber una batalla entre Miguel y los ángeles, y el diablo y sus ángeles, y va a ser expulsado de la tierra. Y es cuando ahí empieza el gobierno del anticristo. Porque mire que lo que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta. Amén. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuál es ese poco tiempo? 3 años y medio. Porque recuerde que la mujer va a ser sustentada 1260 días, o sea, el mismo contexto. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces la mujer está compuesta de Israel y la iglesia, ¿sí? Los creyentes, la gran tribulación. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Mire que viene hablando de lo mismo que leímos ahorita. A su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que cuando el dragón sea enviado a la tierra, la escritura en el mismo contexto no desliga el tiempo, tiempos y medio tiempo. No desliga 1260 días. Lo tiene en ese contexto. Entonces por eso es que nosotros entendemos que cuando el dragón es arrojado a la tierra le queda poco tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio para actuar. Porque sabe que apenas acabe ese tiempo, viene su fin. Y va a ser echado al lago de azufre y fuego. Por eso tiene poco tiempo.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar entonces otro aspecto, hermanos. Ya les dijimos que la reunión va a ser un poquito larga, así que mentalicémonos para la reunión. Vamos a mirar Mateo 24 todo. Amén. ¿Por qué? Porque los pretribulacionistas utilizan Mateo 24 para decir que aplica única y exclusivamente a Israel. Entonces vamos a ver Mateo 24, Tesalonicenses, Marcos 13 y Lucas 17, un poco conjuntos para mirar ese testimonio. Vamos a empezar en Mateo 24:1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Hermano, es muy importante que entendamos a quién le está hablando. Aunque es cierto que los apóstoles eran judíos, eran contados con los discípulos del Señor, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un principio de analogía en las Escrituras. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, bueno, vamos a leer Marcos 13:3, teniendo al mismo tiempo Mateo abierto. Entonces vamos a ver cuáles eran los discípulos que se acercaron a preguntarle. Mateo 13, versículo 3. Ve, Marcos 13, versículo 3. Vamos a estar leyendo así, comparando. Porque es que Mateo dijo algo, pero Marcos complementó y Lucas también complementa lo que se le pasó a Mateo, lo que se le pasó a Marcos. Dice, entonces leímos el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Entonces, Marcos 13:3 dice cuáles eran los discípulos. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Sí ves? Entonces los discípulos, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Y el Señor, ¿qué le dijo a los discípulos? A los apóstoles: ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Todo lo que ellos aprendieron era para el mundo, no solamente para los judíos. Entonces no podemos encasillar Mateo 24 única y exclusivamente a los judíos, porque ahí estamos a opinar otro principio, aparte de ese que acabamos de ver. Entonces volvemos a Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primer pregunta. Segunda pregunta, o sea, estas cosas son la destrucción del templo. ¿Y qué señal habla de tu venida, de tu parucía? Y la otra pregunta es, ¿y del fin del siglo, o sea, del león? Respondiendo, Jesús les dijo: mira que nadie os engañe. Vamos a compararlo con Marcos 13:37. Lo que le dijo Jesús a ellos, mire lo que complementa Marcos, que no dice Mateo. Y lo que a vosotros digo, ¿a quién lo digo? A todos os digo, velad. ¿Sí? Entonces lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a los discípulos, a los apóstoles, era para todos. Lo que a vosotros os digo, se los digo a todos, hermano. ¿Amén? Amén. Amén. Listo. Miremos el principio de analogía en Apocalipsis 2:1. Esto que acabamos de leer, vamos a leer el verso que le corresponde. Apocalipsis 2, versículo 1. Entonces, mire cómo empieza Apocalipsis 2 hablando en relación con la iglesia en Éfeso. ¿Amén? Vamos a Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, ¿para quién era inicialmente la carta? Para el ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, para la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y empieza el Señor a hablar ciertas cosas, yo conozco tus obras, y empieza a hablar, ¿sí?
hasta que llega el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en Éfeso. No. A las iglesias. Ah, A las iglesias. empezó hablándole a la iglesia, pero termina ¿para quién? Para todas las iglesias. Ese es el principio de analogía que acabamos de leer allá. Lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿Sí? Entonces, aunque le estaba hablando geográficamente a la iglesia en Éfeso, luego dice, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, hermano. Amén. Ese es el principio que debemos tener en cuenta. Volvamos a Mateo 24:5. Vamos a leer todo Mateo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bueno, ya estamos viviendo eso. Tenemos más de 2000 Cristos en la historia que habla acerca de ese tipo de personas que han venido diciendo ser Cristo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Pues claro que hemos oído de guerra y rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. O sea, cuando escuchemos de guerra, rumores de guerra, falsos cristos, bueno, no se turben todavía porque todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Hemos visto nación contra nación, reino contra reino, hemos visto pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, claro que sí. Y todo esto será principio de dolores, o sea, lo que estamos experimentando son. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso no lo leímos ayer cuando leímos los textos de la tribulación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Será que solo para los judíos que serán aborrecidos por causa del nombre del Señor? Si ustedes ven las noticias hoy, están viendo cómo familias enteras, niños, están siendo crucificados y quemados en Irán, en Irak y en Nigeria. ¿Sí? Ellos están siendo entregados a tribulación y están siendo muertos y aborrecidos por causa del Señor, no solamente para los judíos, hermano, no solamente para los judíos. Bueno, y serán entregados a tribulación y el Señor aún no ha venido. ¿Entonces? 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Marcos 13:9, vamos a leerlo con correspondencia. Mire que lo que dice Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores. Miren, aquí habla de los dos. Primero está hablando de quién. Cuando habla de entregar a los concilios y las sinagogas, está relacionado con judíos, ¿sí? Pero dice, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Sí ve? Está hablando a los dos también. Para testimonio a ellos, ¿sí? Volvamos a Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, lo que estamos viviendo actualmente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermano. No podemos dejar que el amor de Cristo en nuestra vida se enfríe por causa de la maldad que está viviendo el mundo entero. Mas el que persevere hipomene hasta el fin, este será salvo. Aquí no está hablando de la salvación del Espíritu, está hablando que estará salvo de todo ese acontecimiento que está sucediendo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice el versículo 15, por tanto, o sea, como está sucediendo todo esto, por tanto, cuando veáis, ¿sí? La iglesia va a ver esos acontecimientos, hermano. Está hablando a la iglesia, tanto creyentes judíos como creyentes gentiles. Cuando veáis, o sea, el Señor no dio terminada la profecía con el cumplimiento tipológico de Antíoco Epifanes, ni tampoco con el año 70 de los romanos. Cuando veáis en el lugar santo, entonces por este texto podemos entender que el templo va a ser nuevamente levantado. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, Marcos dice, puesta donde no debe estar, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee,
entienda. Entonces, se va a ver eso, pero también se va a ver que Lucas 21:20, vamos a leerlo también paralelamente con Mateo. Sí. Lucas 21:20 dice, en ese mismo contexto, aparte de la abominación desoladora va a haber algo más. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Ese sucedió en el año 70, pero nuevamente se van a volver a levantar contra Jerusalén. O sea, no se agotó el cumplimiento con lo que sucedió ni con Antíoco Epifanes, ni en el año 70 con los romanos, sino que se cumplirá en el tiempo de fin. Amén. Listo. Mateo 24:16, donde íbamos. Entonces, los que estén en Judea, aquí vamos a mirar otro principio de analogía, o sea, cuando vea la abominación desoladora donde no debe estar, de que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea, y no solamente en Judea, vamos a mirar el principio de analogía que lo tiene Mateo 10:23. Aquí dice, huyan a los montes. Vamos a ver entonces qué más dice el Señor en Mateo 10:23, que también hace parte de ese Apocalipsis que habla el Señor en Mateo 24. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, hermano. ¿Sí? O sea, cuando venga ese momento, los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿cierto que sí? Pero hay un principio de analogía que toda la iglesia lo va a ver. Entonces, cuando la iglesia vea eso, también debe aplicar el mismo principio. ¿Cuál? Huir. Huir. Versículo 17. Mateo 24:17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, cuando vea la abominación desoladora, si estás en la azotea, no desciendas, vete. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí hay momentos y segundos que son decisivos para nosotros al ver eso. Vamos a leer el texto correspondiente en Lucas 17:31. Vamos a ir sumando la palabra. Lucas 17:31, mire qué es lo que dice. Hablando de este mismo contexto, que el que esté en la azotea no descienda y el que esté en el campo no vuelva atrás. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. ¿Sí? Acordaos de la mujer de Lot. Mira lo que está haciendo el Señor. Va a haber en ese momento la abominación desoladora, ¿sí? Va a estar en el campo o va a estar en la terraza. Y entonces el Señor dice, bueno, cuando eso suceda, acuérdese de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Bueno, el Señor está diciendo que no vuelva atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Volvió atrás. Volvió atrás. ¿Por qué volvió atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma. Esa es la razón por la cual volvió atrás. Ella salió. ¿Sí? Nosotros tenemos una predicación que se llama Lot y su mujer. Nosotros tenemos una predicación que se llama Lot y su mujer, y ahí hablamos acerca de la mujer de Lot. Entonces, Lot sale de Sodoma con sus 2 hijas y con su mujer, es porque el ángel los toma a las malas y los sacan porque no querían salir. Entonces, si la cabeza, que es Lot, no quería salir, mucho menos la mujer. ¿Verdad que sí? Entonces, ella voltea porque su corazón lo tiene en Sodoma. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, ella voltea porque lo que más amaba se quedaba allá. Salió, claro, ella salió, referencia a los creyentes que hemos salido, pero el Señor nos manda a no volver atrás. Lo que el Señor está comparando es esto, no vuelva atrás, ¿sí? Porque puede ser convertido en estatua de sal. Y la sal es buena, pero si se utiliza menuda, una estatua de sal no nos sirve para mucho a nosotros. Y es un testimonio terrible que dio el Señor acerca de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, ¿sí? Entonces volvamos a Mateo 24:19. Mateo 24, versículo 19, que es el que estamos mirando. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces,
para los judíos que estén allá, porque esa abominación desoladora va a ser vista por todos, ¿sí? Entonces, para los judíos que estén, el Señor les dice, oren porque vuestra huida no sea en invierno. Y tampoco nosotros debemos orar por lo mismo, para que nuestra huida no sea en invierno, ¿sí? Porque estaremos a la intemperie, estaremos en el monte, en el campo, y con invierno tendremos niños, tendremos enfermos. Entonces el Señor pide que oremos para que nuestra vida no sea en invierno, y ni en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo? Porque en día de reposo en Israel se cerraban las puertas, y aparte se podía recorrer solo ciertas distancias en Israel, ¿cierto que sí? 21, porque habrá entonces gran tribulación, megatilipsis, y el Señor no ha venido. Es claro, no ha venido el Señor todavía. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, cuando nosotros miramos la gran tribulación que hubo con Antíoco Epifanes, la gran tribulación que hubo con los judíos en el año 70, la Escritura dice que la tribulación que va a venir nunca se ha visto ni se volverá a ver. Va a ser tan grande la gran tribulación que se va a dar en esos tiempos que nunca se ha dado. Imagínense, hermanos, en el tiempo del holocausto nazi, ¿cuántas millones de personas murieron? 6. Y Dios dice 6 millones de personas, judíos, gitanos y negros. Y la Escritura dice de que no ha habido nunca, o sea que eso que pasó no se puede comparar con lo que viene, hermanos. Esa es la gran tribulación, lo que va a suceder. Nunca ha sucedido en la historia, hermano. Vamos a ir a Daniel 12, hablando de lo mismo, versículo 1, en el mismo contexto. ¿Cuál no ha habido desde el principio del mundo? Hasta ahora ni la habrá, ¿sí? Daniel 12, versículo 1. Entonces, nosotros siempre vemos a Miguel peleando a favor de Israel. Nosotros siempre hemos visto a Miguel luchando a favor de Israel, pero va a suceder algo en esos tiempos finales. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, hermano. Eso le llama a Dios la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 7:9. En este mismo contexto, donde dice que mucha gente pasará por esa gran tribulación. Una gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Apocalipsis 7:9, aquí vamos a mirar cómo se cumple esto. Después de esto miré, he aquí una gran multitud. ¿Cuál es esta gran multitud? La que viene de la gran tribulación. Por eso dice que nunca ha habido ese tipo de tribulación, ni la habrá solo hasta este momento. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Sí? De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el 14, pues lo que ya lo leímos, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Volvamos a Mateo 24:22 y sigamos donde íbamos. Ya vamos medio terminando. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Hermanos, si este periodo de gran tribulación dura más años, no quedaría nadie. Pero la Escritura dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, no se alargará más el tiempo, no serán 7 años completos, no serán 20 años, ¿sí? Sino solamente 3 años y medio por causa de los escogidos. 23, entonces si alguno dijere, en el contexto de la gran tribulación, y no ha venido el Señor. Si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. ¿Sí? Por eso cuando el anticristo venga, que se va a hacer pasar por el Señor, muchos van a decir que ese es el Cristo. Mire, allí está el Cristo.
pero el Cristo cuando venga nuevamente, todo ojo lo verá. No nos podemos dejar engañar por eso, hermano. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Hermano, porque va a ser tan creíble los milagros y las señales y los portentos que van a hacer, que si nosotros no estamos cimentados en Cristo, creemos que eso viene de Dios. ¿Sí? Guárdanos, Señor, amén. 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Aquí los aposentos hace referencia a la habitación interior que había en el templo. No lo creáis. 27, el que leímos ayer. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la parucía del Hijo del Hombre. ¿Sí? O sea, si le dicen, no, está allá, no lo crean porque cuando Él venga se va a manifestar. Así como el relámpago, ¿cierto? 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lo vimos ayer. 29, no ha venido el Señor todavía. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, esa es la cuarta trompeta, la luna no dará su resplandor, y las estrellas, los astros caerán del cielo, de los Uranos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo? Después de la tribulación de aquellos días. Y después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora sí, su venida. ¿Cuándo? Después de todo lo que venía hablando desde el versículo 1. ¿Sí? De todo lo que venía hablando del versículo 1. ¿Sí? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Por eso le dice, si dice que está allá, no lo creáis, porque el Hijo del Hombre se va a venir. Se va a ver venir cuando vengan las nubes. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, cuando el Señor venga, ¿sí? Es en ese momento, no antes, no lo enseña la Escritura, que va a suceder el arrebatamiento. No puede haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación, porque el arrebatamiento es cuando el Señor venga en las nubes del cielo, que acabamos de leer. Cuando después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y verán la señal del Hijo del Hombre. Cuando vean esa señal, es que vamos a ser arrebatados. ¿Cómo? Miren lo que dice la Escritura. Y enviará, ¿cuándo? Cuando está viniendo, sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Este es el arrebatamiento, hermano, ¿sí? Entonces, aquí es bien curioso porque Mateo habla desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a leer Marcos, que Marcos le añade algo que no le añade Mateo. Marcos 13, 27. ¿Sí ven cuánto es el arrebatamiento? Solo en la venida del Señor después de la gran tribulación. Si seguimos el contexto de Mateo 24, ¿sí? Marcos 13, 27 dice, y entonces, o sea, en conexión, en la venida del Señor, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Por qué es esta diferencia? ¿Por qué? Porque hay hermanos en el cielo y hay hermanos en la tierra. Los del cielo, ¿cuáles son? Los muertos. Los de la tierra, ¿cuáles son? Los vivos. Entonces el Señor enviará a sus ángeles para que recoja tanto los del cielo como en la tierra. Ese es el arrebatamiento, hermanos, ¿sí? Volvamos a Mateo 24, 32. Entonces, cuando el Señor viene, que hace el arrebatamiento de los santos, dice el 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Y en Marcos, en Lucas 21, 29 dice, y de todos los árboles, que no lo dijo Mateo. Entonces, de la higuera y de todos los árboles aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay algunos hermanos que proponen que no pasará esta generación. Ahí pareciera que en las escrituras cuando habla de generación se refiriese a 70, 80 años, lo que dice creo que los salmos. Entonces algunos hermanos han propuesto que desde que la higuera empezó a reverdecer, estamos hablando de la higuera Israel en el 48, entonces hacen un cálculo de una generación de 80, 70, 80 años y les da por ahí más o menos hasta el 2020, 22. Entonces ellos calculan que más o menos para ese tiempo es, pero no podemos saber si eso es completamente seguro, porque puede estar hablando de una generación, no una generación de años, porque el Señor Jesús dijo, esta generación adúltera demanda señal, ¿sí? Y no le será, no le será señal sino la del profeta Jonás. Entonces, ¿cuál generación? Bueno, uno entiende la generación que es incrédula, que pide sino señales en todo momento. Puede ser una cosa como puede ser la otra, solo el Señor sabe. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya, ¿cierto? Pero el del día y la hora nadie sabe. ¿Sí ves? Volvemos a lo de ayer. Día y hora secreta, pero cuando venga todo ojo le verá. ¿Sí? Ni aun los ángeles del cielo. Y Marcos 13:32 dice, ni aun el Hijo. Y no es Dios, pero está hablando como hombre. Sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. La escritura aquí no dice que los dos son hermanos, pero por el contexto sabemos que uno es creyente porque va a ser tomado ¿cómo? ¿De qué está hablando el contexto? De que en la venida del Señor, el Señor enviará a sus ángeles y los tomará. Entonces por eso aquí entendemos por el mismo contexto, uno de los principios básicos de la hermenéutica es ¿qué? El contexto, hermano. Son los principios más básicos que hay para interpretación bíblica. Entonces el contexto es que el Señor enviará a sus ángeles y tomará a los escogidos. Entonces cuando dice que dos estarán en el campo, los dos moliendo, uno será tomado. ¿Cuál es el tomado? Según el contexto, el creyente, porque va a ser arrebatado. ¿Sí? Debemos hablarle a nuestros compañeros. Aquí están trabajando juntos. ¿Sí? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, o sea, está hablando de lo mismo. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces, ¿cuándo es el arrebatamiento? Solo hasta después de la venida del Hijo del Hombre, hermano. Amén. Leamos el verso que le corresponde en Lucas 17:34. Es el mismo contexto, pero Lucas añade algo más que no añadió Mateo. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. ¿Sí? Dos en una cama. ¿Serán esposos? El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Ayer estuvimos hablando acerca de esto y hoy vamos a ampliarlo un poquitico más en Apocalipsis 19, versículo 17, donde dice que donde estén el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, y leímos que Charles Ridley traduce buitres, ¿cierto? Vamos a mirar entonces. Apocalipsis 19, versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, ¿qué está mostrando también eso? Lo que hablamos ayer, que donde estaba el cuerpo muerto, allí están las aves. ¿Sí? Así es la venida del Señor, va a ser visible.
se va a ver, se va a entender, va a ser percibida por todos, todo ojo le verá, así como es percibido de que hay un cadáver porque hay animales arriba, aves de rapiña, que se lo van a comer. Mateo 24, 42, y ahora sí ya vamos terminando, hermanos. Volvemos a donde seguíamos, donde estábamos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nuevamente, la hora, ¿cierto? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Esto es lo que decía nuestro hermano ayer, que nos exhortaba. ¿Es bueno conocer esto? Claro, se necesita, porque es el consejo de Dios y es la palabra de Dios, y necesitamos conocerla para estar apercibidos. Pero el Señor nos manda ¿qué? Prepararnos en santidad, en guardarnos, en consagrarnos, en estar viviendo la vida de resurrección del Hijo, en estar viviendo la vida de comunión del cuerpo prácticamente, en estar viviendo la negación de la vida del alma. Eso es prepararnos, hermano. Amén. Vamos a terminar con otro aspecto, dos últimos aspectos. Cristo solo vendrá después de la resurrección y el arrebatamiento. Amén. Ya lo acabamos de leer, vamos entonces a ver el otro testigo en Tesalonicenses. Amén. Que no podíamos dejar por fuera Tesalonicenses en este compartir. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Entonces, Cristo solo vendrá después de la resurrección y el arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque venía hablando, muchos estaban entristecidos porque los que habían dormido, entonces viene el Espíritu y le dice por Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? Los no creyentes, no tienen esperanza con sus muertos, porque no van a resucitar, ¿sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, hermano. ¿Sí? Entonces no puede haber arrebatamiento de vivos sin haber resurrección de muertos. Y esto debe ser claro, hermano. ¿Sí? No puede haber un arrebatamiento de los vivos, porque la propuesta de los pretribulacionistas es de que nos van a levantar antes de la gran tribulación. Pero aquí está diciendo el Señor que no puede haber un arrebatamiento de los vivos sin primero haber resurrección de muertos. ¿Sí? Y ellos muestran un arrebatamiento sin resurrección de muertos. Se sale el contexto de la palabra, hermano. Amén. Voy a leer el mismo texto, el versículo 15 de la Bover Cantera. Dice, porque esto os afirmamos conforme a la palabra del Señor, que nosotros los vivos, los supervivientes. Así traduce esta versión. ¿Por qué supervivientes? Claro, huyendo de una ciudad a otra ciudad, huyendo a los montes, hambre, persecución, enfermedades. Por eso me gusta la traducción que tiene Bover Cantera, los supervivientes. Hasta el advenimiento del Señor no nos adelantaremos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y cuando descienda del cielo, ¿qué va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces lo que hablábamos ayer, eso de que va el piloto en el avión y ¡pum!, es arrebatado, primero, sin haber resurrección de muertos, no tiene fundamento en la Escritura. Primero debe haber resurrección de muertos para que haya un arrebatamiento de los vivos, porque los dos van a subir al mismo tiempo al cielo a recibir al Señor en los aires. Pero primero hay algo, ¿qué? Resurrección de muertos. No puede haber arrebatamiento de vivos sin resurrección de muertos. ¿Amén? Luego nosotros, los que vivimos, los supervivientes que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos que resucitaron. Para recibir al Señor en el aire, aleluya, ¿cierto? Y así estaremos siempre con el Señor. Nada
nos separará el Señor ya. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ver otro aspecto en el cual el Señor no vendrá sin que se cumpla primero algo. Segunda de Tesalonicenses 2:1. El Señor no vendrá sin haber primero la transformación que leímos arriba, y además no vendrá sin que se manifieste el anticristo. Primero tiene que manifestarse el anticristo para que Cristo venga después, hermano. Entonces, ese arrebatamiento antes de la gran tribulación no tiene sentido porque el anticristo tiene que manifestarse primero. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la parusía, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, la episinagoga, la reunión en lo alto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, la Biblia textual traduce epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿qué pasaba? En Corintios se decía en medio de los hermanos que no iba a haber resurrección. Entonces, por eso Pablo escribe un largo epistolario en 1 Corintios 15, mostrando que sí hay resurrección de los muertos. Por allá en Timoteo había algunos, que creo que era Fileto y Meneo, que decían que la resurrección ya había ocurrido. Y también se está introduciendo algo en medio de los tesalonicenses acerca de eso. Entonces le dicen, no se dejen mover, ni siquiera de carta como si fuera nuestra, o sea, como si fuera el apóstol Pablo. Las cartas de Pablo se reconocían porque tenían un sello. Vamos a leer ese sello. Segunda Tesalonicenses 3:17. Mire qué es lo que dice. Para reconocer las cartas de Pablo, porque le está diciendo, no se dejen mover incluso por epístola como si fuera mía. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:17. El saludo es de mi mano, de Pablo, lo cual es contraseña en toda epístola, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces Pablo tenía una contraseña para que los hermanos reconocieran cuando las cartas eran enviadas por él. Amén. Entonces volvamos a 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que el Señor no vendría hasta que se manifieste el hombre de pecado, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado a la propuesta de los hermanos, un arrebatamiento antes de la gran tribulación, o sea, antes de la manifestación del anticristo. Entonces el Señor está diciendo que no puede venir hasta que no se manifieste el anticristo. Contradice diametralmente las escrituras, hermano. ¿Cuál Biblia estamos leyendo? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, por esto decimos que no existirá ninguna religión en ese tiempo, Él las acabará todas, porque cualquiera que sea objeto de culto, Él la eliminará porque Él quiere ser adorado como Dios, única y exclusivamente. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa locura la que tiene el diablo, que trató de meterle a Eva, seréis como Dios. ¿Sí? Y la misma intención tienen todos los demonios que creen en Dios. Cuando para ser Dios, ¿qué se necesita? Esencia divina. Y ninguno de ellos tiene esencia divina. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Recuerda que estuvimos leyendo ayer que unos dicen que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es omnipresente, no puede ser quitado. Lo detiene a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí la palabra griega no es matar, aquí es como hacer inútil, sin trabajo y desempleado, dice más o menos el griego. Y destruirá con el resplandor, la epifanía de su parusía, el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, hermano. Amén. Entonces, ya sumando los dos,
los dos compartires, el de ayer y el de hoy, tenemos un panorama un poco claro, porque de pronto no podemos abarcar todos los textos, versículos que hablan acerca de eso, pero se tomó a grandes rasgos este tema de que efectivamente la iglesia sí pasará por la gran tribulación, hermano. Amén. No podemos desarmar a los hermanos, el Señor nos ha dicho algo que tenemos que armarnos, y entonces terminemos con el texto que empezamos ayer, Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien padeció en la carne terminó con el pecado, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor y agradecer, hermano, estos momentos y estos tiempos. Amén. Digno es el Cordero